Estamos con el concejal Lucas Franco, presidente del bloque del Frente de Todos. Bueno, Lucas, la sesión de este día jueves tuvo un eje fundamental, más allá de la orden del día, y tiene que ver con el decomiso de la musarela, porque llegó el informe que leyó Josefina Díaz Ciarlo, presidenta de la Comisión de Legales. Varios puntos para debatir, al menos. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodri? Sí, nosotros en la última sesión, en la sesión anterior a la de ayer, votamos por unanimidad, ambos bloques, solicitar un informe que precise el procedimiento a través del cual se decomisó la musarela y que derivó después en la solicitud del titular de la PYME y toda una serie de polémicas que tuvieron mucho debate en los medios, en el recinto, en el Consejo y en general en distintos ámbitos de la política de Moreno. El planteo que hicimos en la última sesión fue: hagamos un pedido de informe, precisemos cómo fue el procedimiento y que ese informe vuelva al Consejo. El informe llegó ayer, al momento de cumplirse el plazo que se había establecido, con lo cual llegó en tiempo y forma, y lo que hicimos ayer fue compartirlo con todo el cuerpo de concejales, y como la sesión es pública, también compartirlo con toda la comunidad, con lo cual me parece que es un elemento importante en vistas a que sistemáticamente se cuestiona esta idea de que se pide un informe, después el informe, la oposición sistemática, de hecho ayer lo planteó, también ha planteado que el informe no satisfacía las necesidades de información que tenían. Nosotros creemos que sí, y lo que hemos hecho es debatir alrededor de analizar la información que llegó del Departamento Ejecutivo al Legislativo. Varios puntos que yo coincido con la oposición que no se clarificaron. Por ejemplo, ¿a qué instituciones fueron distribuida la musarela? Ni siquiera los remitos y menos un listado de instituciones. Sí, en realidad hay dos elementos del debate. Primero era cómo fue el procedimiento. Entonces, lo primero la duda que había que despejar es qué pasó en ese momento, en esa circunstancia, en qué circunstancias se tomaron las decisiones que se tomaron y cómo fue el procedimiento. Y eso está más que completo en el detalle del informe. Hay toda una descripción de los momentos y también está el reconocimiento de no haber observado, no haber cumplido con lo establecido en uno de los artículos que regulan el procedimiento del decomiso. Entonces, eso también me parece que es importante, que es el propio Departamento Ejecutivo que plantea la descripción del procedimiento y dice, bueno, al momento de tomar la decisión de desnaturalizar la mercadería implica ponerle un producto y que la mercadería queda inutilizable. Como ha pasado en otras ocasiones y hemos debatido, se desnaturalizan, por ejemplo, pollos que han sido decomisados y después la imagen de la desnaturalización de un producto que debe poder comerse también es fuerte y aparecen los cuestionamientos de por qué se desnaturaliza y no se otorga a entidades de bien público. Esto ya se ha debatido. Al momento de tomar la decisión de desnaturalizar o decomisar, se tomó la decisión de decomisar y de distribuir, como se ha planteado, en entidades de bien público de Moreno, y eso no observó uno de los procedimientos, que es importante, que es el que norma el artículo 49, que habla de la sentencia del juzgado de falta. Eso está en el informe y es el propio Departamento Ejecutivo que plantea el error en ese momento del procedimiento. Se detecta el momento específico en el que existe un error. Entonces, eso me parece que, primero, despeja la duda acerca de cómo fue la circunstancia y el procedimiento en particular. Y hay toda una serie de condiciones de la circunstancia, la imposibilidad de mantener la cadena de frío, las características del producto, entonces que ese producto necesitaba continuar con su cadena de frío o se iba a echar a perder, por lo tanto la decisión tenía que ser más rápida al momento de tomarse, si se desnaturalizaba o si se decomisaba, como se hizo finalmente, y se otorgaba a entidades de bien público. Me parece lo importante, y yo lo planteé ayer en la sesión y lo hemos planteado, que despejar la duda acerca de qué fue lo que pasó. Porque después estaba toda la suspicacia de el manto de dudas sobre un hecho de corrupción, si se vendió, si alguien se la robó. La descripción del procedimiento
despeja esa duda y también, digo, pone claridad sobre un error en el procedimiento administrativo. Hay un error en el procedimiento administrativo. Seamos honestos, porque eso ya había quedado en claro, más allá de que se había maquillado un poco en el comunicado de prensa que había sacado el municipio. Ahí quedaba de manifiesto ya la irregularidad en el decomiso de la mercadería. No sé si quedaba de manifiesto porque es un comunicado que no detallaba con el nivel de precisión que tiene el informe, y de hecho en la sesión que tuvimos anterior cuando se hace el pedido de informe, justamente varias de los cuestionamientos eran, bueno, ¿cómo fue el procedimiento? ¿Por qué solicitar a las distintas áreas que expliquen cómo fue el procedimiento? Entonces, eso es lo que ayer compartimos públicamente en la sesión con concejales y concejalas y también con la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Primer elemento, se despeja la duda acerca de qué pasó al momento y en qué circunstancia y cómo se toma la decisión de qué hacer con el producto. Queda claro que en el recorrido del procedimiento hay un error administrativo que es no haber observado lo que dice el artículo 49. Cuando digo no haber observado, digo no haber visto, sino no haber actuado acorde a lo normado el artículo 49. Reconocer todo el proceso despeja la duda acerca de también cuál es la intención con la que se toma la decisión. Porque las características del producto hacían que el reloj corra más rápido, digo, y esto es figurativo, ¿no? Digo, cuando vos tenés un producto que se puede echar a perder, la decisión sobre dejar que ese producto se eche a perder o que se pueda utilizar, como en este caso, en entidades de bien público, en instituciones, también es una decisión que se precipita por las características del producto y por la imposibilidad de conservarlo y de preservarlo. Eso es un elemento de la circunstancia. La decisión se toma con una parte del procedimiento que es errónea, que es no haber tenido en cuenta lo que dice el artículo 49. Ese es el procedimiento, y ahí está, digo, cuando vos mirás la línea de tiempo, ahí está el error. Digo, uno puede señalar y dice, bueno, acá está la parte en la que se comete un error. Y eso me parece que es importante que haya quedado claro, y creo que la propia oposición también lo ha reconocido ayer, más allá del debate, y de este planteo de insuficiencia de la información, y que puede, de hecho hemos discutido si correspondía hacer otro pedido de informes o ampliarlo, o ampliar que ya se pidió porque algunas cosas que ya se habían pedido en el otro no han llegado. Digo, me parece que estamos en un momento en el que poner claridad sobre los procedimientos es importante. Digo, un concejal de la oposición decía, sacamos un boleto al planetario y terminamos en Júpiter. Me parece una metáfora interesante para plantear cómo también se genera toda una pelota de información y a veces de nubes en la información alrededor de un hecho que necesitaba ser descrito con claridad para comprenderse. Bueno, ahora falta otra parte del proceso, que es que también las actuaciones del juzgado de falta se completen, y eso, por ejemplo, que lo plantea el propio informe, indique la necesidad o no de un resarcimiento al particular damnificado que presenta el reclamo, que es el titular de la pyme. Claro, pero el tema acá es ¿dónde fue la mercadería? Porque, a ver, vos me podés decir, sí, no se vendió, se distribuyó, pero ¿a dónde? ¿Y a quién? ¿Y con qué criterio se tomó esa distribución? Eso también es parte del proceso que vincula, y lo dice, digo, uno de los artículos que regula cómo deben hacerse los decomisos y qué facultad tiene después el Departamento Ejecutivo de proceder una vez decomisada la mercadería, también está en una instancia de vínculo con el juzgado de faltas, porque el artículo 50 plantea que tiene que haber un detalle y que debe constar ese detalle en el expediente, cito, en el juzgado de faltas. Por lo tanto, el cierre del proceso en el juzgado de faltas también va a completar esa información. Sí, pero el municipio ya lo tiene, Lucas. Digo, a ver, el municipio lo podría haber facilitado, simplemente mandándolos una copia de los remitos de la mercadería y las instituciones que lo recibieron. Digo, en esto de la transparencia, digamos, podrían haberlo hecho para despejar cualquier tipo de duda ya.
Digamos, acá está, lo mandamos acá, bueno, y ahora tiene que seguir actuando la justicia. Porque si no va a Totalmente. Y haber, eso, porque si no va a haber que esperar hasta la rendición de cuentas de abril, mayo del año que viene y esperar que esos expedientes estén y que no no, estén no, después en el Tribunal de Cuentas. no, yo no creo que sea esa la situación y creo que esa información, no hay demasiado problema en que esa información esté. Lo que te digo es que la instancia obligatoria para que esa información se presente es el proceso en el juzgado de faltas, y eso no se va a obviar, no hay ninguna posibilidad de que eso sea obviado. Lo que ayer se planteaba, y por eso te digo, es legítima la diferencia que pueda plantear la oposición al respecto de si satisface o no satisface la información vertida en el informe del Ejecutivo, tenía que ver un poco con esto, y bueno, ahora falta esta parte que es dónde específicamente, a qué instituciones, y de hecho lo han planteado concejales de la oposición que han tenido la oportunidad de conocer instituciones a las que ha llegado la mercadería, con lo cual, incluso in situ y físicamente, y no instituciones que tengan nada que ver con ningún espacio político, han podido corroborar, lo dijo específicamente Mirko García, dice, sin hacer una investigación ni nada, yo he podido tener constancia física de que esa mercadería llegó, con lo cual es un hecho de la realidad. Por lo tanto, lo que falta, y bien decís vos, es quizá la precisión de específicamente dónde y a quiénes, que eso va a estar, forma parte del requerimiento oficial y judicial, en este caso del juzgado de faltas, para cerrar el proceso, y eso va a estar, y seguramente va a ser público también. Lo que sucedió ayer, digo, y me parece que es importante destacar, es que pudimos precisar una parte, digo, al menos en los ojos de la oposición una parte, en nuestra mirada lo que había que describir era el procedimiento, y el procedimiento está descrito con mucha claridad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué circunstancias se tomaron las decisiones que se tomaron? ¿Y dónde está el error? Digo, eso también echa un manto de claridad y despeja algunas variables ante un tema que, retomo nuevamente la metáfora, arrancó como un viaje al planetario y terminó convirtiéndose en un viaje a Júpiter. Lucas, por último, siguiendo la lógica, digamos, a Moncayo va a haber que indemnizarlo. Digo, ya queda claro que el decomiso de la mercadería se hizo de manera irregular. Digo, no hubo sentencia del juez de faltas. Entonces, el camino lógico indicaría que en algún momento a Moncayo va a haber que indemnizarlo. ¿Quién lo va a pagar? Eso lo tiene que determinar el proceso judicial que debe fallar el juzgado de faltas. Digo, en eso, y eso también me parece que, yo no sé si vos finalmente tenés el informe, No. Eso lo plantea el propio informe cuando describe el error, el momento específico del error, cuando se detalla que hay claridad y hay conciencia de que no se observó lo del artículo 49, también se plantea que eso seguramente va a implicar un resarcimiento necesario al titular de la pyme y que eso también se hará. Pero para eso debe cumplimentarse el proceso judicial que hoy está cito en el juzgado de faltas y que necesita poder cerrarse. Cuando ese proceso se cierre, va a haber una indicación del juzgado de faltas de qué hacer frente a una situación que tiene un error en el procedimiento administrativo, y el Estado municipal va a cumplir con eso. Claro, es decir, utilizando otra metáfora, ya que utilizaste una, digo, todos los caminos conducen a Roma, al pago de indemnización, y todos los caminos que conducen a Roma conducen al tesoro de Roma. Evidentemente lo va a tener que pagar el municipio, lo vamos a tener que pagar todos. Dependerá de la sentencia del juzgado de faltas. Digo, esto también se discutió ayer y digo, a mí me parece que cuando discutimos en la primera sesión en la que se tocó este tema, una parte del discurso de la oposición era: tiene que haber un resarcimiento al titular de la pyme. Cuando vuelve el informe, y el propio informe plantea, se observará un resarcimiento en caso de que sea necesario por indicación del proceso judicial. Ahora ya la discusión es, como es, todos los caminos conducen a Roma, bueno, ¿y quién lo va a pagar? Entonces,
hay una voracidad por la polémica, tenemos que esperar la sentencia judicial y que la sentencia judicial indique cómo, qué, cuánto y con qué debe resarcirse a el titular de esta pyme, que es el que plantea y se presenta como particular damnificado en la situación y que plantea la necesidad de resolver su situación. Hay que tener en cuenta que hay que resolver su situación. Para eso, una parte importante era aclarar el procedimiento, que era una parte que era una demanda de la política, de la comunidad, y entiendo también del proceso judicial. Entonces, que el procedimiento esté más claro, tenga precisiones y pueda estar detallado, y que podamos detectar o identificar el momento específico en el que se comete un error en el proceso administrativo y las circunstancias en las que se comete ese error, digo, porque también no son hechos aislados, sino esta característica de que es un producto que se echa a perder rápido, de que ese producto podía, frente a la disyuntiva de tomar una decisión de provocar que se eche a perder desnaturalizándolo o repartirlo a instituciones de bien público, se tomó la decisión de repartirlo a instituciones de bien público en la idea de no solamente preservar el producto, sino que el producto pueda tener un destino que sea útil a la comunidad frente a la situación de un decomiso, que ese procedimiento se cumplimentó con un error administrativo, entonces que ese error administrativo es el que debe subsanarse. Bueno, esa claridad en todo el procedimiento necesita ahora que se complete el proceso. ¿Cuál es la forma de completar el proceso? Que el juzgado de faltas, que tiene el seguimiento de la situación, concluya en una sentencia, en una resolución, en una indicación, y le diga al municipio de Moreno qué debe hacer y cómo frente a esta situación. Que el propio municipio, públicamente, pero institucionalmente, porque es un informe que tiene ingreso institucional y que ha llegado a todos los concejales y las concejalas, detalla y describe e identifica el momento específico en el que se comete el error.